Buenos días. Os vamos a presentar un proyecto transversal entre los grados de Medicina y Bellas Artes que se titula ¿Qué arte tiene tu anatomía? En este proyecto hemos participado yo misma, la doctora María José García Miguel, que soy profesora de anatomía en la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco de Vitoria, y la doctora Lidón Ramos, que es profesora de Diseño y Bellas Artes en la Facultad de Comunicación, también en la Universidad Francisco de Vitoria. Este trabajo está financiado dentro de la categoría Innova en el Instituto de Innovación de la Universidad Francisco de Vitoria en el presente curso académico. Este trabajo surgió de la necesidad que tenían los alumnos de anatomía para estudiar, memorizar e identificar numerosas estructuras anatómicas, así como sus relaciones, y por otro lado la necesidad que tenían los alumnos que cursaban anatomía en Bellas Artes, que se enfrentaban a la representación de un cuerpo humano con la dificultad de no conocer en profundidad o tener acceso directo a las estructuras anatómicas que dejan su reflejo en la anatomía de superficie. Entonces, en nuestro proyecto lo que pretendemos es que utilizando los recursos de los que ya disponen los estudiantes, que son el atlas, las piezas anatómicas, los cadáveres y sus conocimientos teóricos, diseñen entre los alumnos de ambos grados una obra de arte que además tenga una potencia impactante, generadora de asombro y divulgativa, de tal forma que unos y otros aporten sus conocimientos para luego obtener un resultado final que les ayude, por una parte, a afianzar esos conocimientos, sobre todo que son umbrales, para los alumnos de medicina, y por otra parte que a los alumnos de Bellas Artes puedan tener un conocimiento más exacto de lo que es la realidad del cuerpo humano. Los objetivos que tenemos en nuestro proyecto de innovación es, por un lado, mejorar la comunicación entre unos y otros, eh, hacer una transversalidad entre medicina y bellas artes, que es muy interesante esta simbiosis porque los alumnos de ambos grados son muy diferentes. Entonces es el estudio de una misma realidad desde diferentes puntos de vista muy diferentes, cosa que amplía la realidad que tiene cada uno de ellos. Un trabajo cooperativo y colaborativo que es tan importante en ambos grados. Y por último, pues que haya un fruto de esa relación, que es la creación de un tratado anatómico moderno, un tratado nuevo, algo diferente a lo que ya existe y de lo que disponen ambos alumnos. La metodología que empleamos fue dividir por grupos a los alumnos de medicina. Los grupos eran de unos 4 o 5 alumnos y distribuíamos alumnos de Bellas Artes en esos grupos de medicina. También los alumnos de Bellas Artes pues rondaban entre un alumno y 2 o 3 alumnos. Después les distribuimos determinadas regiones anatómicas muy delimitadas y además estructuras, digamos, que consideramos conceptos umbrales en medicina, es decir, estructuras muy importantes anatómicas que tienen gran importancia. Bueno, los alumnos firmaron un compromiso y un consentimiento para participar en el proyecto, realizar fotografías, vídeos y para el tratamiento de los datos derivados de este proyecto. Pusimos en contacto a los alumnos y los alumnos realizaron pues varias reuniones que rondaban del orden de 2 a 3 reuniones, que las hicieron presenciales o por videoconferencia, en la que los alumnos de medicina pues enseñaban las estructuras anatómicas a los alumnos de Bellas Artes, discutían, hacían una lluvia de ideas pues de la obra que iban a representar y ambos aportaban pues lo que sabían. Las tutoras, bueno, tutorizamos ese trabajo de diferentes maneras, ya fuera presencial o también resolviendo dudas en clase o corrigiendo documentos que los alumnos colgaban online, donde se hacían actas de las diferentes reuniones.
Bueno, y por último, pues hubo un día en el que realizamos 3 seminarios, porque los dividimos en 3 grupos, ya que era un número muy grande de alumnos. Y en esos seminarios los alumnos mostraron la obra artística y un pequeño relato anatómico que describía la obra tanto a nivel anatómico como a nivel artístico delante de sus compañeros. Utilizamos una herramienta, el Booklab, para que los alumnos pudieran evaluar a sus compañeros en diferentes ítems durante la representación de las obras. Y por último, bueno, pues se van a publicar estos trabajos, el recopilatorio de trabajos que presentan los alumnos. Bueno, aquí os mostramos una fotografía de los alumnos en una pantalla grande mostrando una de sus obras. Están juntos explicando la obra los alumnos de medicina y los alumnos de Bellas Artes y, como os he dicho antes, la describen no solo desde el punto de vista anatómico de interés para los médicos, sino también desde el punto de vista artístico y dan explicación a la representación de cada uno de los componentes, pues desde los diferentes puntos de vista. Mientras los alumnos mostraban su obra, a los compañeros se les lanzaba una encuesta mediante la herramienta Booklab en la que podían contestar a través de su móvil de forma anónima. Los 3 ítems que podían evaluar de cada una de las obras eran la composición de la obra, cómo les había parecido de original la obra y en qué medida la obra había cumplido los objetivos docentes, que era de representación de una forma original de las estructuras anatómicas asignadas y de la región asignada. Los alumnos podían evaluar cada uno de estos ítems de 1 a 5 y se recogía en el momento por los profesores. De este modo, los alumnos podían evaluar a sus propios compañeros y también nos ayudaron a nosotros a evaluar los objetivos del propio proyecto de innovación. Bueno, a continuación os mostramos el resultado de algunos de los trabajos presentados por los alumnos. Eh, en primer lugar está nominado el grupo de los alumnos, este nombre se lo ponían cada grupo para que les pudiéramos identificar de una forma característica. La región anatómica representada, que en este caso es la articulación de la rodilla, y este trabajo fue uno de los premiados con una mayor puntuación con respecto a la composición de la obra. Hay varios trabajos premiados dentro de cada uno de los grupos. Premiamos el trabajo mejor valorado respecto a la composición, a la originalidad y a los objetivos docentes. Y cuando había un empate, pues entre la máxima puntuación, pues se valoró igualmente los trabajos mejor valorados. En este caso, lo que está representado es la fosa nasal y los alumnos hicieron una descripción muy exhaustiva de los huesos que participaban en la fosa nasal y por qué lo habían representado con un motivo marino, que bueno, pues tiene mucha relación también con la funcionalidad, ¿no? y las estructuras que se ven en la fosa nasal. En este caso está representada la fosa poplitea. Los alumnos hicieron una descripción de los músculos que hacían el límite en esta fosa y de las estructuras que se contenían dentro de esta fosa y realmente recuerda mucho este dibujo a lo que es la fosa poplitea. En este caso os presentamos dos grupos diferentes que representaron la misma estructura, que son los escalenos, un grupo muscular que se encuentra localizado en el cuello. En este caso, este dibujo se llevó el premio a la mejor composición, originalidad y el objetivo docente. Está centrado en este dibujo en la inserción de los escalenos en el cuello y en la delicadeza de esa zona. Esa representación pues tiene, digamos, o sea, se ve representada pues por la inserción de 2 de los escalenos en la primera costilla y el otro escaleno
pues en la segunda costilla, es decir, que se centraron en esa inserción de los músculos y en la delicadeza. Sin embargo, este otro grupo que representaba la misma estructura anatómica, los escalenos también, pues hicieron, como veis, una representación totalmente diferente. En este caso se han centrado no solamente en los músculos como las alas de unos pájaros, sino en las estructuras que tienen relación con ellos. Por ejemplo, uno de los pájaros lleva un elemento largo y oscuro sobre su pico que representa el nervio frénico, y en la parte inferior del dibujo, pues la parte representada, la esfera en azul, representa los pulmones y la parte inferior el diafragma. Es decir, que lo que representa es la inervación del nervio frénico hacia el diafragma, ¿no? Entonces, bueno, se han basado en otra característica del dibujo. En este caso, el dibujo se llevó el premio a la originalidad y lo que representa es el movimiento de la articulación, un movimiento de rotación. Y aquí otra representación de la fosa nasal, en la que también se pueden ver muy bien representada la funcionalidad y los huesos que la están formando. El túnel del carpo es otra estructura muy importante que tiene mucha representación clínica, y aquí están representados los tendones que pasan por ahí y el nervio también que inerva los dedos y que se puede ver afectado. Para la articulación atlantoaxial, en este caso han elegido una bailarina, una representación circular para la vértebra atlas y la cabeza de la bailarina, que sería el axis. Por último, en esta representación se ve una silueta humana en el fondo, y en este caso lo que hicieron es una reflexión filosófica de dos estructuras que se entrelazan y que se relacionan, y cómo en el desorden realmente del cuerpo humano está el orden. Cada estructura está en el sitio que le corresponde estar y tiene una función determinada. Bueno, por último, está previsto que este trabajo lo expongamos en la Noche Europea de los Investigadores. Haremos una pequeña publicación con los mejores trabajos a modo de tratado anatómico contemporáneo. Creemos que hemos conseguido los objetivos iniciales, ha sido muy beneficioso para los alumnos, y si bien es verdad que bueno, este ha sido el primer año que lo hemos implantado, hemos tomado nota de cosas que se pueden mejorar de cara al año que viene para trabajar con los alumnos. Bueno, pues esto es lo que os queríamos contar con respecto a nuestro trabajo. Os agradezco mucho vuestra atención y esperamos que os haya resultado interesante. Estaremos encantadas de responder a todas vuestras preguntas.